Hola amigos, muy buenas noches, espero que estén muy bien allá en sus hogares. Qué bueno sintonizar otra vez este programa con ustedes, qué bueno estar en este lugar otra vez con ustedes compartiendo de la palabra. Quiero aprovechar este momento para dar un saludo a aquellas personas que se unieron a nuestro grupo de WhatsApp de los jóvenes GAF Copacabana. Un saludo para Alejandro, un saludo para Angie, para Camila Bonilla, para Camila Rodríguez, para Juan Daniel, para David Pineda, para Felipe, para Kenny, para Isabela, para Laura María, para Luciana, para Luisa, para Manuela Peña, para Cindy, para Valeria Hernández, para Vanessa Pérez, para Verónica, para Jimena, para Toño, que nos ve desde allá, desde Pasto, para Maribel y todos los que están en el chat hablándonos por ahí. Vamos a enviar el enlace si tú quizás llegas por primera vez o no te llegó el enlace para que te unas a nuestro grupo. Te lo mandamos ahí para que aproveches este momento, esta oportunidad de que nos comuniquemos también por WhatsApp. Ahí vamos a estar enviando información de retos. Ahí los días sábados se va a abrir el grupo para que todas las personas puedan hablar y para que podamos compartir, resolver dudas. En semana va a estar el grupo cerrado, solo podremos hablar los administradores, pero los días sábados sí pueden hablar todo lo que quieran, pueden mandar preguntas, pueden comunicarse con nosotros, quizás comentar sobre el encuentro de jóvenes. Así que preparados todos, y aquel que no esté, por favor nos escribe o por el chat de aquí de YouTube va a estar el link. Bueno, sin más preámbulo, bienvenidos nuevamente a las personas que están llegando, que se acaban de unir. Bienvenidos a este lugar, este encuentro de jóvenes. Quiero empezar el día de hoy con una oración. Quiero que cada uno de ustedes ahí en sus hogares cierre los ojos, se prepare para recibir a Jesucristo en este momento en sus vidas, y que el Espíritu Santo hoy sea guiándonos a cada uno. Así que cierra los ojos ahí donde estás y dile: Padre Celestial, te damos gracias hoy por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos reunido, Señor, por esta plataforma, por habernos dado la oportunidad, Señor, de venir a este lugar sin importar, Dios, esta calamidad que está ocurriendo en el mundo. Gracias por permitirnos reunirnos todos, Señor, así sea por este medio virtual, para poder entender un poco más del Evangelio, para poder comprender la relación que debemos tener contigo, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que hoy vas a dar una palabra poderosa para nuestras vidas, Dios, porque sabemos que tu presencia va a estar presente en cada palabra que se comparta hoy en este día, Señor. Te recibimos en nuestras vidas. Queremos, Dios, que hoy tú hagas algo extraordinario en nosotros, que junto con estas personas que vamos a tener hoy en este lugar podamos, Señor, aprender todos un poco más de ti, Señor, podamos entender esa relación que debemos tener contigo, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero aprovechar este momento para que nos veamos un poco, para que compartamos un poco de las experiencias que vivimos en el grupo anterior, en el encuentro anterior de jóvenes. Y es que algunos de ustedes decidieron mandarnos unos memes que hicieron muy graciosos y que por parte del equipo de trabajo de nosotros nos parecieron muy charros y queremos compartirlos con ustedes. Y además recordemos que yo hace 8 días les pedí que hicieran una dinámica muy charra, muy graciosa, con unas palabras que debíamos pronunciar. Les pedimos también en el grupo de WhatsApp que nos enviaran los audios, que sin pena hicieran el intento y que nos mandaran como salieran esos audios. Así que los vamos a poner aquí para que tengamos un momento divertido y para que nos riamos un poquito. Es imposible hablar mal de Arturo, el corazón de la recorazonería. Hipopótamo monstruosesquipedaliofobia. Neumono ultramicroscopy. Neumono ultramicroscopy. ¿Ya? Es imposible hablar mal de Arturo, es imposible hablar mal de Arturo, es imposible hablar mal de Arturo, el corazón de la recorazonería, el corazón de la recorazonería. Neumono ultramicroscoposílico, neumono ultramicroscoposílico, volcanoconiosis,
hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Es imposible hablar mal de Arturo, el corazón de la recorazonería. Y neumonoultramicroscopicis silicovolcaconiosis hipopotomonstrosesquipedaliofobia. No. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Neunocoltramicrospixilicolboncanocociosis. Neutocoltramicrospixilicolboncana. ¿Qué? Un hipopótamo en Filadelfia. Eso fue lo que leí al último. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar de Arturo. La verdad, hace tiempo no hablaba en lenguas. Muy buenas noches, amigos. Les damos las gracias por estar compartiendo con nosotros en esta noche. Y quería compartirles que en la reunión anterior estuvimos hablando acerca de una casa del terror. Una casa en la que la convivencia era un poco complicada. Una casa donde los sueños de las personas eran derribadas, donde las oportunidades de cada persona de prosperar era derribado por las personas que estaban de manera cercana a nosotros. Pero nosotros queremos decirles que eso no quedó ahí. Esto va a tener continuación este día. Y como muchos de ustedes saben, los que se conectaron en la reunión pasada, estábamos hablando de la historia de José. Estábamos hablando de la historia de un hermano que tuvo que padecer muchas cosas a causa de la maldad de sus otros hermanos. Sin embargo, él pudo perdonar. Y nosotros queremos que hoy conozcas la historia de otros dos hermanos, Jacob y Esaú, los que se encontraban en el reto, los que ustedes estuvieron leyendo en Génesis del capítulo 25 al capítulo 36, para los que no estuvieron compartiendo con nosotros. Y queríamos decirles que estos dos hermanos hacen parte de una generación atrás a la cual pertenecía José, y ellos también tuvieron discusiones, también tuvieron contiendas, pero también llegaron a la reconciliación. Y decíamos en la reunión anterior que la palabra más difícil de decir es te pido perdón o te perdono. Entonces es necesario que nosotros en este día nos demos cuenta cómo llegar a esa acción, cómo llegar a las personas y entregar nuestro corazón para ese acto. Dios los bendiga. Bueno, qué bien que hayamos empezado este encuentro así, con este momento tan gracioso, con estos videos, con estas fotos que nos enviaron ustedes y estos audios. Ahora sí vamos a iniciar con creces este encuentro. Vamos a poder ver hoy un tema distinto, algo diferente. Vamos a ver una entrevista que hemos preparado con nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro invitado de hoy, que se llama Andrés. Él es un líder de nuestra iglesia, él es una persona fiel a nuestra iglesia, alguien que tiene un hogar hermoso, una persona con unos principios gracias a que la palabra de Dios lo ha tocado. Así que te damos la bienvenida, Andrés. David, gracias. Amigos, hola. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que me invitaron. Quería venir desde hace un tiempo, hace 8 días. Hace 8 días, sí. Entonces, qué rico la invitación, compartir con ustedes, con los muchachos y contar un poco acerca de mí. Excelente. Que me conozcan un poquito y lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa. Entonces, qué bueno estar aquí. Listo. Qué bueno, Andrés. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Para que las personas puedan conocerte un poquito mejor. Cuéntanos. A ver, yo vengo de Santander. De Santander, el departamento, de un pueblo pequeño, se llama El Carmen de Chucurí. Y tengo 27 años, soy casado. Mi esposa es hermosa, gracias al Señor. Tengo un hijo de 3 años y un hogar muy bonito, ¿sí? Bueno, Andrés,
nos pudimos dar cuenta de que estuviste con nosotros conectados en la transmisión anterior, ¿cierto? Y que estuviste interactuando un poco a través del chat, hablando sobre el tema, ¿cierto? ¿De pronto te sentiste identificado con la historia de José? Vanessa, sí, en ciertos aspectos identificado con la historia de José y sus hermanos por las diferentes situaciones familiares que se logran ver en los hogares, entonces en ciertas áreas sí, muy identificado. Pues mi familia, a ver, somos 4 hermanos, soy el mayor, el número 1, luego viene mi hermana Laura, 3 años después, luego mi hermano Yesid, 1 año después, y luego 5 años después mi hermana Natalia. Entonces mis papás sí se casaron también jóvenes. Cuando nací yo, pues obviamente yo era el preferido, pues que nací, sí o qué, o sea, el hijo único, el preferido. Luego nació mi hermana Laura y pues ella tomó ese lugar, la princesa, la niña de la casa, y pues ahora ella era la preferida. Ya luego nació mi hermano Yesid y ya así en ese momento ninguno era el preferido, y posteriormente 5 años después nació mi hermana Natalia y pues ella tampoco, digamos, tomó ese rol de consentido. Eso se debe a los problemas que hubieron en la relación de pareja con mi papá y mi mamá, problemas en el hogar, en donde pues como bien sabemos, cuando las parejas o los esposos tienen problemas, entonces los que pagan las consecuencias o los que llevan el mayor impacto de esas situaciones van a ser los hijos. Entonces eso fue lo que sucedió. Entonces me imagino, Andrés, que tuviste problemas con tus hermanos. Sí, una familia de 4, siempre grandecito, entonces van a haber dificultades, van a haber problemas, y más ya cuando empieza la etapa de la adolescencia. Entonces hubieron conflictos, discusiones, peleas, maltrato verbal, incluso también físico. Eso, el que más diera en algunas ocasiones, más que todo con mi hermano. Porque, a ver, pues mi papá en ese tiempo, ya en la adolescencia, él estaba trabajando. A veces no venía porque el trabajo le exigía 2, 3 semanas en una parte, entonces él pasaba mucho tiempo sin ir a la casa, y pues mi mamá tampoco estaba casi mucho tiempo en la casa porque ella estudiaba psicología, entonces estaba involucrada en su universidad, en talleres, una cosa y otra, y entonces yo tenía alrededor de 15, 16 años, y el que me hacía cargo, digamos, de los muchachos en cuanto a despacharlos para el colegio, el almuerzo, obviamente mi mamá nos dejaba el desayuno, pero el almuerzo, el decirle, vea, organícese, o estar pendiente de las tareas o quehaceres o de los problemas que se puedan ocasionar, era yo, imagínense. O sea, yo pendiente de esas cosas, ¿qué resultados puedo dar? Pues muy pocos. Entonces a veces mi hermano le pegaba a mi hermana, y uno decir como voy a impartir justicia, pues entonces tome, lleve también lo suyo, como para tratar de equilibrar las balanzas, aunque no era, digamos, lo adecuado, pero así era como uno reaccionaba por el ejemplo visto. Bueno, entonces, para contarle a Andrés y a todas las personas que están en sus casas, eso también sucedió en la historia de Jacob y Esaú, porque resulta que Raquel, la madre de ellos dos, desde el vientre estaba sintiendo y estaba percibiendo cómo estos dos estaban teniendo peleas entre sí, e incluso Dios tuvo que intervenir respecto de ello. Y no solamente eso, sino que también había preferencia entre los hermanos. Dice la palabra del Señor en Génesis 25, versículo 28, que Isaac amó a Esaú y que Raquel amó a Jacob. Entonces imagínense ustedes esa situación en la que el padre prefería a su hijo mayor y la madre prefería a su hijo menor, cómo generaba de problemas en esa familia. Listo, Andrés, me gustaría hacerte una pregunta muy Claro. muy personal. Quiero saber en qué momento tú te diste cuenta, tú dijiste, bueno, yo estoy aquí en la casa del terror, como dijimos hace 8 días, yo estoy en un lugar en el que hay caos, en el que hay dolor, en el que hay palabras hirientes. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta, no, yo estoy en un lugar terrible?
A ver, David, yo pienso que uno empieza a ser consciente de las cosas y de las situaciones y problemas familiares en la etapa de la adolescencia, preadolescencia, sí. Cuando ya empiezas a tomar un poquito más conciencia acerca de la vida y de las decisiones. A los 15, 16 años más o menos, hubieron dos cosas por parte de mis padres que obviamente me marcaron. Dos situaciones, y la primera fue que recuerdo en ese tiempo yo no rendía bien, de pronto estaba desenfocado, distraído de las responsabilidades como estudiante, como hijo y como, digamos, integrante de la familia. Entonces, cuando yo me equivocaba o hacía algo mal, recuerdo la frase de mi papá, muy célebre, tal vez él tenía toda la razón, sin embargo era una palabra hiriente y me decía: monumento a la ineptitud. Y pues ahora me da risa, pero en ese momento realmente a mí, primero me daba rabia y segundo después me sentía como frustración en el tiempo pues de estar reflexionando sobre las acciones. Entonces esa fue una de las frases que de pronto a mí me marcó, o así decirlo, en esa casa del terror, en donde yo veía en el rostro de mi papá no la cara de apoyo, te voy a apoyar, te voy a ayudar, sino como la expresión de decepción, ¿sí? De decepción hacia, digamos, su hijo mayor. Entonces, esa fue una de las cosas. Y el otro que me marcó es que constantemente, debido obviamente a mi comportamiento, eso lo puedo reconocer, mi mamá todos los días, era cada vez que había un problema, me decía: lárguese de la casa, váyase entonces de la casa. Mencionando que ella a los 13 años pues se había ido de la casa a enfrentarse a la vida, entonces que yo ya estaba grande, suficientemente grande como para enfrentarme también a la vida y que me fuera de la casa. A lo que yo respondía: no, usted tiene obligación conmigo hasta los 18 años. En la cultura en Santander, las mamás no son tan condescendientes con los hijos como con los paisas, que los miman hasta los 50 años, no. Allá apenas usted salió del nido, aprenda a volar, mijo, y si no lo empujo. Entonces esa fue, digamos, como la cultura en la que crecí. A los 18 años, recuerdo que unos días después mi mamá me hizo un regalo y fue una maleta para que empacara las cosas y me fuera, porque pues yo ya tenía 18 años. Bueno, Andrés, entonces cuéntanos un poquito qué pasó después de que te dieron ese regalo de la maleta para que te fueras de tu casa, y qué pasó después de eso, qué decisiones tomaste. A ver, bueno, después del regalo de la maleta, pues yo pues dije: no, me voy. Entonces cogí, empaqué mis cosas, me despedí. Obviamente pues mi mamá me contactó con un tío. Fui donde ese tío, de hecho él era pastor. No me sentí bien allá, luego me fui para donde otro tío y pasé como una especie de vacaciones, unas cuantas semanitas allá. Pero igual uno se siente como extranjero en otro hogar. O sea, de pronto es familiares, pero no es la propia casa de uno, y uno se siente como en un ambiente distinto, diferente. Ya luego, al fin terminé en casa de mis abuelos para empezar a trabajar. En la historia que nosotros estamos relatando en este momento, en la historia de Jacob y Esaú, pasó algo muy similar. Resulta que Jacob se presentó ante su padre para recibir una bendición que no le correspondía, porque la bendición siempre le correspondía al primogénito, al primero que había nacido. Sin embargo, él suplantó a Esaú y robó esa bendición. Entonces Esaú, con tanta ira, porque las bendiciones en ese tiempo, cuando las personas las daban con autoridad, se cumplían, no como en este tiempo que todo el mundo dice Dios te bendiga. Entonces, como esa promesa iba a tener un cumplimiento en la vida de él, Esaú se sintió demasiado ofendido y sintió demasiada ira y decidió matarlo. Entonces Jacob tuvo que seguir huyendo a la casa de Labán. Este hombre era su tío y él tuvo que trabajar allí durante muchos años. Wow, Andrés, me parece muy impactante este inicio de tu historia. En serio, parece que hubieran cogido la historia de estos dos hombres, de Jacob y de Esaú, y lo hubieran copiado en tu vida, porque
De verdad que parece que nosotros nos hubiéramos inventado ese testimonio de Andrés, y más adelante vamos a darnos cuenta que hay unas cosas muy fuertes acerca de su testimonio. Bueno, te quiero preguntar algo muy interesante, y es que quiero que nos cuentes cómo te sentiste al salir de tu casa, qué sentiste al, por así decirlo, dejar el nido a una edad muy temprana, quizás con esos problemas, con esas dificultades. Pues a ver, lo que uno siente primero al irse de la casa es como temor, enfrentarse a lo que realmente es la vida y de pronto hacerlo sí, sin saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pues mis papás nunca me dijeron váyase y hasta aquí no, ellos siempre me dieron apoyo, ¿sí? Pero o sea, yo ya no estaba en la casa, gozando pues de las delicias que hay en la casa, ¿cierto? Entonces enfrentarse a la vida es tema complicado, porque ya entonces tú debes tomar un rol de responsabilidad. Entonces cuando ya estaba ya donde mis abuelos, pues empecé a trabajar. El trabajo que conseguí pues fue un trabajo sí, conducía una moto, yo era conductor con otros compañeros de ese trabajo gota a gota, paga diario, allá en Bucaramanga, en Santander. Entonces ahí empecé yo como a trabajar y pues obviamente desenfocado totalmente de las cosas de Dios. Bueno, Andrés, me gustaría saber, y a las personas que nos están viendo, ¿en qué momento te diste cuenta tú que ya estabas en una crisis? En el momento en que tú dijiste, mi vida aquí está desordenada. Pues a ver, el momento en el que me di cuenta de que ya estaba en una crisis fue a los 22 años. Seguía trabajando en Bucaramanga, seguía estando en casa de mis abuelos. Y yo frecuentemente venía a Medellín, una vez al mes, más o menos un fin de semana, en la moto, porque tenía una relación sentimental con una muchacha. Entonces, pues a distancia venía, la visitaba y tal. También pues aprovechaba para visitar a mis papás, y pasar un rato con ellos, un tiempito, y luego volvía al trabajo. Pero pues las cosas en el trabajo no estaban yendo bien, entonces decidí mudarme, me vine otra vez hacia Antioquia y me fui a vivir a un pueblo con la familia de esta muchacha, y pues las cosas tampoco resultaron muy bien. Estaba pues prácticamente desempleado en ese momento y una persona extraña en otra familia, entonces uno no se sentía bien. Me vine a hacer unas vueltas del ejército para la libreta militar y poder conseguir un empleo. Resulta que en esos días me entero de que han puesto los cuernos, entonces para mí fue algo de pronto sí traumático, porque estaba muy encaprichado con esa muchacha y tal. Entonces al darme cuenta yo de eso, pues decido voy a ir a pasar un tiempo donde mis papás, los voy a saludar. Ellos de hecho ya estaban viviendo aquí en Copacabana, se habían mudado de Medellín a Copacabana y estaban asistiendo a esta iglesia. Entonces me fui, me quedé unos días con ellos. Yo estaba sentimentalmente pues obviamente muy dolido, y muchos pensamientos por la cabeza pasaron, incluso hasta el suicidio. Tenía ganas de tirarme en la moto debajo de un carro porque estaba muy encaprichado con esa muchacha y no me cabía en la cabeza esas cosas. Pero sin embargo en mi interior sentía miedo, porque sabía que si me suicidaba iba a ir directo para el infierno. Entonces yo sentía por ese lado temor. Mira, Andrés, que Jacob también tuvo que trabajar muy duramente y que incluso fue sometido a pagos injustos. Y les comento a ustedes que Jacob hizo un pacto, una promesa con su tío Labán acerca del trabajo, y él incumplió acerca de eso. Resulta que Jacob había hecho como una promesa para recibir por pago o por salario a Raquel y a Lea por esposas. Pero su tío le engañó y no le entregó a las mujeres en el tiempo que él había determinado. Ahora quiero hacerles una aclaración. En este tiempo los hombres
tenían más de una esposa. Eso no quiere decir que para este tiempo aplique eso que nosotros les estamos comentando. Ahora hago la aclaración, muchachos, de que eso estaba establecido para ese tiempo, puesto que en el Antiguo Testamento estaba permitida la poligamia. Sin embargo, eso no opera, no está en nuestra ley para el día de hoy. Está bien, cuéntanos, Andrés, ahora queremos saber todos en qué momento aparece Dios en esta historia, porque hasta ahora no lo hemos mencionado. Queremos saber si en algún momento estuvo presente en tu vida o en algún momento incluso llegaste a pensar que Dios estaba atacándote, que estaba creando esos obstáculos y ese dolor en tu vida. A ver, Dios en mi historia empieza desde la niñez. Crecí en un hogar cristiano. A mis padres les llevaron el mensaje, les evangelizaron cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años, allí en la vereda en donde vivíamos. Y pues bueno, yo crecí en la iglesia, en el servicio, involucrado. Cuando era niño me gustaba, me agradaba mucho. Pero ya luego llega una etapa donde uno se enfrenta como adolescente a tomar decisiones. Ya uno empieza a ser más consciente respecto a la niñez de las situaciones y no sé, tal vez las amistades, malas compañías y también malas decisiones que uno va tomando lo van alejando de Dios. Entonces en ese momento se enfrenta uno a una decisión de seguir buscando de Dios o de hacerse a un lado y buscar pues las pasiones juveniles. Entonces yo escogí lo segundo, pero al finalizar me di cuenta de que cada situación uno pues debe asumir o paga las consecuencias de todos sus errores. Y en ese tiempo en el que pues estaba pasando por todas esas situaciones conflictivas que estaban desestabilizando obviamente mis emociones, mi comportamiento y mi relación con los demás, Dios no estaba por ningún lado. No porque Él no estuviera ahí, sino porque realmente no sentía yo las ganas de buscarlo, no me acercaba a Él. Entonces en ese momento recuerdo un día que salí del baño de organizarme, de bañarme, y mi mamá pues se arrodilló, cayó de rodillas llorando, suplicándome que la acompañara a la iglesia porque pues ella obviamente estaba muy mal o no quería verme en ese estado en el cual yo estaba. Entonces yo al verla ahí llorando pues se me conmovió el corazón y dije no, pues bueno, vamos. Entonces vine a la iglesia varias veces de una manera pues indiferente, aunque yo sentía tal vez en mi corazón que quería deshacerme de esos sentimientos que me estaban haciendo daño y poder avanzar en la vida. Entonces recuerdo una administración, un culto que le dije a Dios de que necesitaba sanar el corazón y poder seguir adelante, y pues Dios empieza a hacer una obra en mí en 2 fases. Entonces 2 etapas en las cuales Él empieza a trabajar conmigo para poder restaurar lo que es mi vida ahora. Bueno, me gustaría aclarar algo y como para que recapitulemos un poquito. Entonces, Andrés, naciste en Santander, en un hogar medianamente cristiano a partir de los 4 años de edad, ¿verdad? Sí. Vienes de una familia de campo. Sí. En algún momento tus padres debieron venir aquí a Medellín, ¿verdad? Por trabajo se mudaron aquí, luego se mudaron aquí a Copacabana y empezaron a asistir a esta iglesia. ¿Cómo fue? Entonces te hago una pregunta. ¿Aquí en Medellín asististe en algún momento a otra iglesia o en ese tiempo ya te habías alejado? ¿La primera iglesia que asististe en Medellín fue esta? No. Cuando llegamos a los 15 años, cuando llegamos de Santander a Medellín, pues mis papás se congregaban en una iglesia en Santander que es la Cuadrangular. Yo creo que la conocen. Y aquí a Medellín llegamos a otra sede de la Cuadrangular en el barrio Las Brisas, en Medellín. Y pues ellos se congregaban allá, aunque pues realmente uno muy indiferente a la situación. Está bien, Andrés, sí, te pregunto esto porque me gustaría a mí preguntarte, porque muchas veces cuando asistimos a una iglesia sentimos que ya al instante todos nuestros problemas van a ser resueltos, por así decirlo. Quizá todos lo hemos sentido cuando venimos con alguna dificultad. Creemos que Dios de una a la primera, así como un mago, va a cambiar todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas. Tú estuviste asistiendo por mucho tiempo a una iglesia e incluso aquí en Medellín asististe. Pero me gustaría saber
si en algún momento sentiste que Dios te dio la espalda, que quizás Dios estaba causando esos problemas en tu vida, porque así quizás nos hemos sentido, así hemos sentido que Dios por castigarnos o por atacarnos nos pone dolor, nos pone quizá muerte, nos pone quizás dificultad, como en tu caso una traición de una persona como hablábamos hace 8 días. Entonces, ¿alguna vez sentiste verdaderamente como, no, Dios, aquí tú me estás atacando, ¿por qué me atacas a mí? O me diste la espalda, no te oigo. Bueno, en realidad hasta el momento no había sentido que Dios me atacara. Fue un poco después que me sentí de esa manera, de pronto como enojado con Dios por ciertas situaciones que pasaron. Como yo les dije, Dios empezó a actuar en mí a través de 2 fases. Está una primera fase y una segunda fase en donde Él empieza a actuar en mí porque yo necesito o yo quiero o yo permito de que Él empiece a transformar mi vida. Es impactante, Andrés, las similitudes que encontramos entre tu historia y la historia de Jacob y Esaú, porque resulta que estos hombres también hacían parte de un hogar cristiano. Dice la Biblia que Dios en ocasiones se hacía llamar como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, que era el padre de Jacob. Entonces, nosotros queremos decirles en este momento que así ustedes vengan o no vengan de un hogar cristiano, eso no es realmente lo que determina que ustedes tengan un encuentro con Dios. No es realmente lo que determina que nosotros nos inclinemos a seguir a Dios o no. Porque, por ejemplo, Andrés estuvo mucho tiempo con su familia, viéndolos asistir a una iglesia, viéndolos congregarse, viéndolos amar a Dios, y realmente él no lo amó, porque no estaba en él ese encuentro con el Señor. Y Jacob tuvo un encuentro con él. Ese encuentro lo tuvo en Betel. Y él quedó tan impactado de aquel momento que él dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Recordemos entonces que la semana pasada se colocó un reto y que todos nosotros estuvimos participando de él. Recordemos ese capítulo en el que Jacob se recuesta en una piedra y tiene una visión con Dios. Y él mira ese encuentro tan real que realmente se entrega a Dios. Y lo que sucede desde ese momento es que Dios le dice a Jacob: yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas y siempre vas a contar con mi respaldo. Entonces, hasta que nos encontremos con Dios, Él no va a tomar esa iniciativa para entrar en nuestras vidas, porque somos nosotros quienes debemos abrir la puerta. Bien, Andrés, qué interesante va tu historia hasta el momento, qué bonito este testimonio que nos estás contando. Quiero que hagamos una pausa activa ahorita mismo. Para los que están aquí siquiera ya ahí ya con el ojo medio pegado, con sueño, vamos a despertarnos, y es que vamos a hacer un concurso. A lo largo de estos encuentros que vamos a tener aquí por esta plataforma de YouTube, vamos a hacer distintos concursos y se van a tomar unos puntos. Esos puntos es a las personas que más participen, que respondan correctamente, que estén como activas ahí en nuestras preguntas, en nuestros retos, y que siempre comenten en el chat, estén bien pendientes de todo. Entonces hoy vamos a tener nuestro primer reto, por así decirlo, y van a ser unas preguntas, así que estén muy pendientes. Va a consistir en lo siguiente: nosotros vamos a realizar la pregunta y vamos a dejar un tiempo específico para que ustedes en los comentarios comenten la respuesta que ustedes creen que es. Se va a dar el punto a la persona que más rápido responda, o las personas que más rápido respondan y respondan correctamente. Entonces, prepárense ya sus casas, saquen si quiere la Biblia para que rápidamente puedan buscar, y el primero que nos responda la pregunta, ese va a tener un punto. Bueno, chicos, vamos a empezar con este cuestionario bíblico. Entonces yo les voy a hacer 5 preguntas y les voy a dar 10 segundos para que usted pueda responder cada una de ellas. Vamos a responderlas en el chat y vamos a ir sumando puntos. ¿Listo? Entonces, primera pregunta: ¿cómo se llamaba el papá de José? Segunda pregunta: ¿cuál era el nombre del hermano menor de José? Tercera pregunta: ¿cuál fue el regalo del papá de José por ser el consentido?
Cuarta pregunta, ¿cuál era la profesión de José y a qué edad empezó a ejercerla? Listo, y por último, mencione 3 acontecimientos importantes en la vida de José. Listo, entonces nos venías contando que ya habías tenido una decepción amorosa, pero que tuviste tu primer encuentro con el Señor, ¿cierto? Después de eso, también hablamos de una personita que nos debe estar escuchando por ahí, de Cindy, ¿cierto? Que comenzaste... Dios mío, qué Saludo amor. para Cindy, ya que nos está viendo, escríbenos en los comentarios. Que entraste como en ese proceso de conocerla, ahí ya eran novios, ¿cierto? Y a pesar de que tuviste ese primer encuentro con el Señor, ¿creíste que había sanado completamente o qué pasó después de eso? Amigos, como les dije, Dios trabajó en mí en 2 fases. La primera fase fue el primer encuentro con Dios de corazón, aquí en esta iglesia, en esa administración, por la necesidad que yo tenía por esa relación fracasada. Entonces le pedí al Señor que me ayudara, sané, me volví a involucrar nuevamente en el servicio con Dios, a hacerlo de corazón, a servirle. Y conocí a la que ahora es mi esposa, Cindy, te amo, de hecho mi amor, qué linda que estás todos los días. En la alabanza cantando y me enamoré de ella, empecé a hablarle, a tratar de conquistarla. Yo sabía que ella iba a ser mi esposa, lo sentía muy fuerte en mi corazón. Siempre anhelé un hogar desde muy niño y en mis oraciones ya cuando hablaba con Dios le decía que quería una esposa, se la describía con ciertas características y pues bueno, Cindy como que cumplió todas las expectativas, incluso aún más de lo que digo yo llegar a merecer. Entonces fue una relación bonita y yo pensaba que ya todo estaba bien en cuanto a los conflictos interiores a causa pues de las decisiones que uno toma mal a lo largo de la vida y de lo que uno vive en el hogar, pero resulta que no era así. Pasó nuevamente un nuevo evento en mi vida en donde mis papás pues volvieron a tener una circunstancia difícil y decidieron como que separarse. Entonces uno piensa que ese tipo de cosas uno ya grande no le afectan, pero resulta que sí, o sea, se trata de los padres. Entonces y yo le preguntaba a Dios y le decía, bueno Señor, o sea, estamos sirviéndote. De hecho mi hermana, mi hermano y mi otra hermana estaban empezando en esa búsqueda de Dios de corazón y luego de un momento a otro, ¡plá!, como que mi papá y mi mamá vuelven a tener otro problema y yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Estamos buscando de Dios, estamos sirviéndote, Señor, y luego pasa esto y como que nuevamente el hogar se fracciona en un momentico. Mi hermana deja de buscar, mi hermano también, mi otra hermana también. Yo empiezo a culpar al Señor por lo que está pasando y tomo como cierta distancia y nuevamente vuelve a enfriarse mi vida en cuanto a la relación con Dios y el servicio. Pero el amor por Cindy seguía ahí, pues porque yo estaba muy enamorado y la amaba, sentía que quería un hogar con ella, de igual manera ella conmigo. Pasamos muchas dificultades y en cuanto al noviazgo porque muchas personas pues no lo aprobaron en cuanto a nuestros líderes aquí en la iglesia, pero bueno, seguimos perseverando y llegó el momento en que nos casamos. Entonces nos casamos y ahí empieza la segunda fase de Dios tratar conmigo. Me va a enseñar 2 cosas. La primera es responsabilidad y compromiso, la segunda. Entonces, con un hogar, con un matrimonio, de ahí surgió Samuel, un hijo, ya son grandes responsabilidades que uno adquiere como persona. Entonces esa es la segunda fase, como les digo, de lo que Dios empieza a hacer en mí. Bien, entonces allí empieza el segundo encuentro. Ese primer año de matrimonio fue, digamos, de acoplamiento, ¿sí? Es diferente la etapa del noviazgo y luego el matrimonio, y con eso no los quiero desanimar, no, el matrimonio es excelente, es hermoso, pero con Dios y si se asume con responsabilidad y compromiso. Entonces
De novios, pues enamorados, maripositas en el estómago, corazoncitos así en el aire. Y ya luego, cuando empezamos a convivir con mi esposa, ya de casados, entonces toda esa relación que uno vive en el hogar con sus padres y sus hermanos afecta de manera indirecta o a veces también directa el hogar que uno empieza a formar. Entonces hay malas costumbres, hay sentimientos o palabras que uno expresa de manera errónea, puede herir a la persona. Entonces todo ese tipo de cosas como que chocan con la personalidad de otra persona y es ese de acoplarse a poder vivir y a tolerar. Y resulta que es algo muy difícil porque las personas nos cuesta, o en mi caso, sí, nos cuesta morir a nuestro yo, ¿sí? Al ego, a decir, lo siento, perdóname, fue mi culpa, no quería hacerlo. Entonces uno trata como de omitir esas cosas y eso genera conflicto. Y cuando ese tipo de cosas genera conflicto, empieza a afectar tu relación con los demás y obviamente afectar la relación con mi esposa. Entonces en esa época pues yo estaba así, estaba enfriado por la situación que les comentaba que había pasado con mis padres, pero le echaba así la culpa al Señor y le decía, bueno, estábamos sirviéndote, entonces no sirve de nada servirte si tú no vas a cuidar lo que es de uno. Entonces yo hacía esas acusaciones con el Señor y lo que no entendía es que Dios trata con las personas de manera diferente. Estaba tratando con mi papá y mi mamá, ahora ellos están más unidos que nunca, pero entonces Dios tenía que tratar ciertas áreas también conmigo y con Cindy. Entonces me afectaba en la relación con mi esposa, esas malas costumbres, desorganizado, irresponsable también porque en el trabajo, o sea, no tenía un trabajo estable, máximo 3 meses duraba en un trabajo, luego me despedían por esa misma irresponsabilidad, falta de compromiso. Entonces llegó una etapa muy difícil en mi vida donde 3 meses me quedé sin trabajo. Y usted sabe que cuando uno tiene un hogar uno debe responder por arriendo, servicios públicos, mercado y demás. Y en esa época yo decía, no necesito de Dios, yo puedo por mí mismo sacar adelante mi hogar. Entonces me estrellé. Dios me dijo, vea, mijo, usted está diciendo eso, tome para que llegue. ¡Pum! Me quebró así como la parábola del alfarero, de que me quebró y me volvió nuevamente a hacer. Entonces ese tiempo fue difícil, no había mercado, el niño no tenía pañales, no tenía lechita, no había pues mucha comida en la casa, deudas del arriendo, hasta 3 meses de deuda, servicios públicos ya para cortarlos y sin un peso. Entonces una noche ya prácticamente en frustración le dije, oré, ¿sí? Hablé con el Señor y le dije a Dios que me perdonara, que reconocía que sí necesitaba ayuda, que no era capaz yo solo, pero que me hiciera volver a sentir ese amor, porque la verdad no lo sentía por lo que había pasado, que necesitaba que me devolviera ese amor. Hice esa oración, luego hice un compromiso con el Señor, estaba pasando hojas de vida y le dije, Señor, si tú me das a mí un trabajo en el cual yo pueda pasar tiempo con mi familia, porque en el anterior trabajo en el que estaba, trabajaba de madrugada y dormía todo el día y prácticamente no, o sea, trabajaba de noche y dormía de día y no tenía tiempo para compartir en la casa, con mi esposa y con mi hijo. Entonces hice esa oración y un compromiso con Dios, un pacto. Y le dije, Dios, si tú me das un trabajo en el cual pueda compartir tiempo en casa, llegar y almorzar calientito a las 12 a la casa, compartir con mi esposa y poder ir a trabajar, y también que tenga tiempo para servirte, te prometo que te voy a servir, ¿sí? en tu casa, voy a empezar a servirte. Entonces pasé una hoja de vida, Copa Bienes, en ese tiempo ellos estaban buscando una persona, me llamaron, fuimos a una entrevista. De todos los perfiles, yo no sabía nada en ese momento del sector inmobiliario, nada. Y de todos los perfiles tal vez yo era el menos indicado. Sin embargo, Dios me dio gracia entre las personas que me entrevistaron. La siguiente fase me fue súper bien y pues al final yo quedé con ese puesto. Sé que fue la mano de Dios obrando a través de
de ellos para que me dieran la oportunidad. Bueno, me dieron la oportunidad, el compromiso que hice con Dios lo cumplí. Recuerdo que también le dije, porque nunca había hecho yo un pacto de darle a Dios lo que le pertenece, ¿sí? De ofrendar o de diezmar, y le dije: Señor, si tú me das ese empleo, yo te prometo que voy a apartar el diezmo para ti. ¿Sí? Era algo que no era una convicción en mí todavía, pero lo hacía por obediencia. Luego ya el Señor me lo fue explicando de una manera especial, y hasta el día de hoy puedo decir que me he mantenido firme a esa promesa. He visto la provisión en mi hogar de diferentes formas, he visto cómo mis deudas que había adquirido antes se pagaron de una manera impresionante. Entonces Dios actuando a través de mí en esa situación. Miren ustedes qué bonito esto que nos cuenta Andrés, y quiero que lo tomen ustedes también para sus vidas. Veamos que Andrés nos contó que él llegó y tuvo un primer encuentro con Dios, que en una administración se encontró con Dios, y quizás a partir de ese momento las cosas no mejoraron como él pensaba, quizás las cosas no cambiaron de la manera que él creyó. Ocurrieron problemas en su casa, quizás llegó el desánimo a su vida, llegaron los problemas, las dificultades, y es para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y también nos puede ocurrir eso, nos ocurre desánimo, nos ocurre tristeza, no queremos volver, quizás porque los problemas que quizás evidenciamos antes de conocer a Dios incrementan o siguen siendo los mismos. Entonces veamos que por esa razón Andrés nos cuenta que tuvo que tener un segundo encuentro con Dios, en el cual él sí pudiese ver y evidenciar realmente qué áreas de su vida él debía sanar y qué cosas debía cambiar para poder realmente generar un hogar correcto. Listo. Y Andrés, nos estabas contando que Dios, tuviste tu segundo encuentro con el Señor, ¿cierto? Ahí Dios te entregó un trabajo conforme a lo que pedías, ya tenías tu esposa, pero nosotros nos preguntamos dónde está el corazón, dónde quedó el resentimiento, la decepción que tenías con tu familia. ¿Qué pasó después de eso? A ver, Vanessa, en ese proceso que Dios inició conmigo, en ese momento yo realmente todo ese tipo de sentimientos o lo que tenía guardado en mi corazón, pues aún no había perdonado. Eso era lo que había desencadenado, pues, que nuevamente yo volviera a desanimarme o a enfriarme en la búsqueda de Dios y del servicio a Él. Entonces, en esa oración yo simplemente le dije a Dios que me devolviera el amor, que no podía seguir así. Yo no podía seguir así. Reconocí que necesitaba su ayuda y que Él me ayudara, que me devolviera ese amor por servirle, por buscarlo a Él, por mi familia, y que no podía seguir así en esa situación, que necesitaba que me ayudara con mi hijo, con mi esposa, pues porque estábamos pasando situaciones difíciles y necesitábamos ayuda. Entonces esa oración Dios la escuchó pronto, porque fue muy pronto que Él me respondió. Entonces empezamos a ver la provisión de Dios de todas partes. Las personas nos apoyaron, como les dije, me dieron la oportunidad. Luego volví a asistir a la iglesia, a comprometerme con Dios. Hubo aquí un evento especial que tenemos en la iglesia, que son los encuentros que se hacen cada año para nuevos. Y yo no era nuevo, pero sentí de parte sentí en mi corazón el deseo de ir a ese encuentro. Entonces pasaron una publicidad muy chistosa y tal, que la organizó el pastor, y bueno, yo decidí ir, y nos fuimos con mi esposa y con Samuel. Y precisamente en ese tiempo de aislamiento y de búsqueda del Señor, allá donde uno se desenfoca de muchas cosas y empieza a buscarlo de verdad, el Señor pues me llevó en ese momento, y con la guía espiritual de los pastores en esa actividad, a poder perdonar, a poder sanar esas cosas, a poder pedirle perdón a mi esposa, ¿sí? A poder perdonarla a ella también por situaciones, a poder perdonar a mis padres, a poder perdonar a mis hermanos, a poder pedirle perdón a ellos también por los comportamientos y demás. Y después de ese día todo fue mejor, porque, o sea, laboralmente la estabilidad fue genial. O sea, yo tenía problemas para socializar con las personas, o ser cordial, o ser amable, era muy apático, muy aislado. Entonces la gente me decía: ese Andrés está como bravo, pues
por el semblante, y resulta que no. Entonces Dios empezó a tener un trato conmigo y a enseñarme ciertos valores importantes para, digamos, las relaciones interpersonales. Entonces avancé bien, la estabilidad genial, 3 años prácticamente en el mismo empleo, sigo avanzando, Dios me da gracia, he aprendido mucho, tengo cierto conocimiento que Dios me ha dado en ese área. Entonces le agradezco al Señor por eso. El matrimonio con mi esposa fue especial. Después de ese momento las cosas mejoraron de una manera espectacular, la relación con mi hijo también. Con mis padres se fortalecieron los lazos aún más, con mis hermanos, después de pasar de ser una persona por la cual nadie daba nada y decir, no, que va a ser capaz ese Andrés de un hogar, o no, ese muchacho es muy irresponsable, a ser de pronto un referente en la familia. Eso es gratificante para mí, poder dar consejos a otras personas y que le llamen a uno, mira Andrés, pasa esto, pasa aquello, Andrés, me gusta tu hogar, yo tengo una dificultad, ¿qué pasa aquí, qué pasa allá? De amigos que lo ven a uno. Entonces para mí eso es gratificante y una manera de honrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Les cuento ahora que un encuentro con Dios es muy necesario para todos nosotros, porque es lo único que puede transformar nuestras vidas. Entonces podríamos decir que de este encuentro con Dios, para la vida de Andrés surgieron 2 cosas. La primera es que su vida nunca volvió a ser igual. Amén. Y la segunda de ellas, como también le pasó a Jacob, es que es necesario un encuentro con Dios para poder perdonar. Jacob primero se encontró con Dios y luego fue a la reconciliación con Esaú. Y quiero citarles un versículo que verdaderamente a mí me impactó demasiado. Génesis 33:10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Yo quiero decirles a ustedes que lo que yo pude sacar de este versículo es que Jacob vio en Esaú el rostro de Dios, porque perdonar es un acto sobrenatural. Lo general es que nosotros tengamos odio, resentimiento y rencor en nuestros corazones. Lo general es que nosotros busquemos venganza y justicia por nuestros propios medios. Sin embargo, perdonar es un acto que solamente lo podemos llegar a alcanzar cuando conocemos de Dios. Entonces, cuando nos sometemos a Él, Él nos permite perdonar y nos permite liberar todo aquello que nos tenía sometidos en una cárcel. Y eso le pasó a Jacob, y eso le pasó a Andrés, y su vida fue transformada para siempre porque Dios estuvo con él. Bueno, muchachos, qué bonita esta historia de Andrés. Muchas gracias por contarnos esta historia. Quiero darles una reflexión, darles como una conclusión de lo que quizás podemos sacar de esta historia todos. Es muy importante aclarar que Andrés y este hombre de la Biblia, Jacob, no salió de su problema, no salió de su casa del terror, no salió de ese dolor, de esa tristeza, de esa dificultad por sus propios medios. Andrés nos dijo que él tuvo que renunciar a su orgullo, quizás a las ganas de hacer las cosas por sí mismo. Él nos dijo que él intentó hacer las cosas sin Dios, intentó levantar su hogar sin el Señor, y nos dimos cuenta que eso resultó en un completo fracaso. Entonces, primero, quiero que recordemos eso: las cosas no podemos hacerlas nosotros solos. Siempre debemos acudir a la ayuda del Señor, siempre debemos pedir en oración al Señor a que nos ayude a superar todas nuestras dificultades. Y con eso, de la mano de esto, voy al segundo punto, y es que debemos pedirle a Dios en oración que nos enseñe a amarlo. Andrés en un momento dijo que él se sintió en dificultad, que él ya se había alejado de la iglesia, pero él no quería que su familia sufriera las consecuencias quizás de su rebeldía o de su enojo con Dios. Entonces le dijo: Dios, quiero que me enseñes a amarte nuevamente, igual que estos personajes en la Biblia lo han hecho. Entonces quiero que, si tienes tiempo ahorita, después de que se acabe este programa, quiero que le digas al Señor: quiero que me enseñes a amarte realmente, Dios. Y por último, quizás ustedes estén preguntando este título que tenemos aquí, el título de hoy, que dice: ¿viviría con alguien como yo? Vane, ¿vivirías con alguien como tú? No. ¿No? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué no vivirías con alguien como tú? Porque
Pues yo me conozco y yo creo que yo no me aguantaría. ¿No Entonces, se aguantaría? no. ¿Por qué? ¿Mucha cantaleta o qué? Algo así. Ah, bueno. Laura, ¿vivirías con alguien como tú? Sí, Sí, ¿por qué? pues a pesar de los defectos que cada una de las personas tenemos, yo creo que podemos llegar a un entorno en el que podamos tolerarnos. Y Andrés, la pregunta para ti es doble. Te hago dos preguntas. ¿Vivirías con alguien como tú de hace, digo, 15 años? 15 años. No. No. Realmente no. ¿Vivirías con alguien como tú ahora? Claro, sí. Sí. ¿Ven ustedes, muchachos, ahí la diferencia? Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas no significa que vamos a ser perfectos. Como vimos en la vida de Andrés, es un proceso, todo lleva cambios, lleva decisiones, lleva un montón de experiencias que nos ayudan a darnos cuenta, gracias a la guía de Dios, la guía de personas espirituales, de líderes, de nuestros pastores, nos llevan a darnos cuenta de las cosas que debemos cambiar, de aquellas cosas que quizás están haciendo tropiezo para nuestras vidas, como un rencor, un odio contra nuestros padres, contra nuestros familiares, como tenía Andrés quizás contra esa novia, ese novio en sus vidas que quizás les hizo daño o los abandonó, los engañó. Es importante que nos liberemos de todo eso y digamos realmente te perdono. Quizás la palabra puede sonar muy fácil, pero en realidad en nuestro corazón hay que sentir realmente ese perdón. En el momento yo creo que Andrés realmente dijo, ya, hasta aquí, quiero dejar esto, quiero quitar esta carga de mis hombros y liberar mi corazón de este odio que tengo, de este rencor, porque si no libero eso, quizás mi familia no va a prosperar, mi familia no se va a levantar. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado este programa, espero que haya sido un programa que haya edificado sus vidas y que los haya ayudado realmente a superar estos problemas, porque como sabemos, hace 8 días dijimos que debemos salir de esa casa del terror. Si tú te encuentras en esa casa del terror, hay que salir de ahí, pero ese salir no significa que debamos abandonar esa casa, que debamos quizás tomar nuestras maletas e irnos de ahí, porque vemos que eso no resulta bien. Nos referimos quizás todos y comparto la opinión de todos al decir que al salir de esa casa del terror, lo que debemos hacer es salir del odio, salir del rencor y salir de esas malas sensaciones, esos malos sentimientos que tenemos con nuestra familia. Chicos, chicas, después de ya contarles un poco acerca de la historia de mi vida y de las cosas que pues hasta ahora, mis 27 años, he podido experimentar y lo que Dios me ha enseñado, quiero decirles de que no se desanimen, no se desesperen tampoco. Realmente sí se puede salir de esa casa del terror, de ese encierro en el que tal vez tú te puedas encontrar y no puedas ver respuesta, o te decepciones de ti mismo o te decepciones de otras personas. Y pienses tal vez que no hay solución, realmente sí hay solución. Pude yo deshacerme de esas cargas que me agobiaban, de esas situaciones que afectaban mi entorno con los demás, de las personas que yo más amaba, verlas como también ellos eran afectados a causa de mis malas decisiones. Entonces, liberarme de eso trajo bendición para mi hogar, trajo bendición para mi vida. Y fue una transición de la mano de Dios, que puedo decir, espectacular. Hacer una evaluación del Andrés que soy ahora, al Andrés que era hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, hay un cambio total. Y puedo darle la gloria a Dios y la honra a Dios de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él ha hecho en mi hogar. Pude perdonar, tú también puedes perdonar. Pude avanzar, tú también puedes avanzar. Pude aprender, tú también puedes aprender. Realmente delante de Dios todos nosotros somos iguales y la ayuda de Dios no es condicional, es incondicional. No importa la situación en la que tú te encuentres o en la que te hayas podido encontrar, o el resentimiento o la situación que haya podido entrar a tu corazón. Lo que importa es una decisión, amigos, una decisión que puedes tomar. La Biblia dice que delante de ti Dios ha puesto un camino de vida para salvación y un camino de perdición para muerte. Entonces es importante que tú elijas hoy. ¿Qué quieres hacer? ¿Salir de esa casa del terror o quedarte en esa casa del terror? Yo te invito a que salgas de allí, tomes la decisión de que Dios pueda actuar en tu vida,
de que puedas reconocer cuál es tu condición delante del Señor y puedas empezar a decidir a cambiar tus actitudes, a decidir a cambiar tus relaciones, ¿sí? Pero más importante, decidir dejar entrar a Dios en tu corazón y de que Él empiece a hacer una obra en ti. Así que esa es mi invitación y yo quiero orar por ustedes, aprovechar este tiempo para hacer una corta oración a través de las redes. Gracias al Señor por el internet, por estas plataformas en las cuales se puede llegar a las personas en este tiempo donde es prácticamente imposible o prácticamente no se puede ir a congregarse en un templo, pero aprovechamos este tiempo y quiero hacer una oración por ti que te encuentras allí, joven, y bendecirte en el nombre de Jesús. Así que si deseas, cierra tus ojos ahí donde está. Comienza primero agradeciéndole al Señor desde tus propias palabras y cierra tus ojos. Padre bueno, te doy gracias, Dios mío, por la vida de cada persona que ha podido ver este video, Señor, por cada joven, Señor, al cual se ha sentido también identificado con cualquier situación de su vida, Dios amado, y que necesita, Señor, tu obra, Dios mío, en su corazón. Te pido, Espíritu de Dios, que así, Señor, como me diste una oportunidad a mí, y me la diste no solo una vez, sino muchas veces. Y Dios mío, aunque yo traté de alejarme, Señor, tú estabas allí llamándome con palabras de amor. Gracias, Dios amado, por esa oportunidad. Yo bendigo a aquellos muchachos, Señor, que hacen esta oración y que en su corazón tienen el deseo, Señor, de salir de esas 4 paredes de rencor, de ira, de odio, de resentimiento, de falta de perdón. Y te pido, Dios amado, que los libres, que los ayudes en ese proceso, Dios mío, en ese proceso en el cual tú nos metes a cada uno de nosotros para pulirnos, para hacernos mejores personas, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, que también los rodees de las personas adecuadas, que les brinden apoyo, Dios amado, les brinden oraciones, les brinden consejos en el nombre de Jesús y les brinden buen ejemplo, Dios mío, para que los puedan apoyar y soportar en ese proceso de restauración interior, en el nombre de Jesús. Y Dios amado, te pido que también uses a los muchachos que te sirven, Señor, en tu iglesia, Espíritu de Dios, para que sean, Dios mío, ese soporte para ayudar a otros, Dios amado, a avanzar, a seguir creciendo, a alcanzar los sueños, a lograr metas, porque sí se puede tener un hogar feliz para aquellos que desean tener ese hogar. Y es importante, Espíritu de Dios, también te pedimos, Dios amado, que toques el corazón de cada padre de familia, Señor, para que les dé sabiduría, Señor, y puedan enseñar con entendimiento, Señor, a sus hijos, Dios amado, en el nombre de Jesús, y sean un apoyo, Espíritu de Dios. Gracias te doy en este tiempo, Señor, y te pido, Espíritu de Dios, que nos acompañes en este resto de semana y también, Espíritu de Dios, en la nueva que viene, en este año, Señor, y que podamos alcanzar los propósitos contigo, Señor Jesucristo. Te doy gracias, amén y amén. Bendito Dios. Listo, y ahora yo quiero que nos animemos no, es que no. Porque es que eso significa, o sea, si yo me voy a animar es porque estaba desanimado. Listo. Listo, y ahí donde usted está, yo quiero que se anime a hacer esta dinámica con nosotros, los que estamos aquí. Yo quiero darle paso a los 3 muchachos para yo explicarles la dinámica. Listo. Ahí en su casa, coja a su esposa, coja a sus hijos, cójalos a quemarropa para que pueda hacer esta dinámica. Resulta que yo les voy a hacer, no necesariamente preguntas, pero sí les voy a hacer como una actividad, a poner una actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ganador? La persona que más rápido escriba las respuestas. Entonces yo digo, escríbanme tal cosa. La persona que más rápido lo escriba, esa persona es la que se va a salvar de luego escoger entre unas maravillosas penitencias que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿preparados?
Listo, calmado pues. Listo, entonces la persona que primero escriba lo que yo les digo, me dice listo y esa persona se anota un puntico, listo, después de que yo lo verifique. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? No pueden escribir hasta que yo les ponga la pena. Hasta que yo les diga qué es lo que van a escribir, sino que van a escribir. Bueno, entonces vamos a escribir 10 personajes calmados, sin escribir todavía. Pero no van a escribir eso exactamente 10 personajes. No vamos a escribir 10 personajes, sino lo que yo les voy a ir diciendo. Entonces pónganme en atención primero. Entonces lo que ustedes van a escribir son 10 nombres bíblicos que empiecen por la letra E. Y yo les voy a decir cuándo. Esperen. Nada, borren. A la cuenta de 3. 1. El que empiece antes lo descalifico o le quito un punto. Producción. Listo. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 5. Calmados. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí en sus casas vamos a escribir 10 personajes en el chat que está activado. Escriba 10 personajes que su nombre tenga la inicial E. ¿Listo? 10 personajes. Vamos con Cristian. Acuérdense que el primero me diga listo, ese se va salvando y anota un punto. Los otros dos tienen que pasar la pena. Listo. Vamos a calificarlo. Listo. Entonces, Esther, Esdras, muy bien. Esteban, Elías, Eliseo, Eleazar, Edom, Elimelec, Esaú y Enoc. Listo, ¿alguno tenía por aquí? Anotaron Ecrón. Listo, ninguno diferente tiene Andrés. Andrés le estaba pasteleando a David. Bueno, va ganando David, muy bien. Ahora en esa segunda casilla vamos a escribir lo que yo les voy a decir. Listo, entonces van a escribir 10 personajes de la Biblia cuyo nombre empiece por la letra M. Listo, muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a calificarle. Listo, tienen la oportunidad de seguir copiando. Andrés como que le gustan las penitencias porque está con una paciencia. Vamos a calificar, listo. Seguro, si no le doy la oportunidad a otro. Laura, ¿cómo va? Vamos a ver. Andrés. Listo. Entonces, Andrés sigue escribiendo. Él todavía cree que va a ganar. Listo, entonces tenemos Mateo, Marcos, puro evangelio ahí. Moisés, Manasés, Marta, María, Matías. ¿Qué es esto? Maleón. Bueno. ¿Este es qué? Muy bien. Bueno, ¿le valemos esta o qué?
Pues sí, empieza. Listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver quién tiene a alguien diferente. Miriam. Miriam, ¿a quién se refiere? A la hermana de Moisés, Miriam. Merari, de las tribus. Manoa. Manasés. María. Marcos, Mateo. Melquisedec, Mefibosé y Marta. Listo, muy bien. Entonces, por decisión unánime, por mí, vamos a vendarle los ojos a Laura y a Andrés. Listo. Ahí véndele los ojos a su esposa, a la persona con quien usted esté jugando. Listo. Bueno, y queremos saber cómo te fue en esta dinámica en tu casa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus familiares. Y aquí prácticamente David los humilló, los dejó por el piso, pero en tu casa puedes hacer esta tercera pregunta para desempatar en caso de que haya quedado muy parejo, ¿cierto? Listo, entonces, ustedes dos, Andrés, que está todavía escribiendo, está frustrado, y Laura van a tener la posibilidad de decir dos números del 1 al 5. ¿Listo? Y de acuerdo a ese número yo les voy a dar algo a probar. Entonces usted lo escoge y tiene que adivinar qué es lo que está probando. ¿Listo? Entonces, David, vamos a mostrarles a las personas. Listo, ténganse ahí donde están. Bueno, Andrés, danos dos números del 1 al 5. Listo, el 3. 3 y 5. Listo, entonces aquí vamos a separar estos dos para Andrés. Y Laura le queda 1, 2 y 4. 1 y 4. ¿Sí ve? No escogieron el más bueno, no escogieron el arequipe. Entonces tenemos el 4 y tenemos el 1 para Laura. Entonces vamos a iniciar a darle a probar a Andrés. ¿Listo? Andrés, abre un poquito la boca, por favor. Abre la boca. Ciérrala. ¿Qué es? ¿Rosada qué? Muy mal. Sí, mayonesa. Listo. Y ahora vamos a pasar a esta que es una de las mejores. La que usted lo puede hacer como manjar en su casa. ¿Listo? Ahora bien. Listo. ¿Qué es eso? ¿Con qué? No. Listo, tiene la última opción. Sola, seguro. Vuélvame a decir qué piensa que es. No, yo no voy a comer más. Listo, Andrés dice, salsa de tomate. Entonces en la primera era mayonesa. En la segunda mezclamos salsa de tomate con mermelada de piña. ¿Listo? Entonces practique. Entonces usted puede agregarle ripio de papa y le queda casi un perro caliente. Y ahora vamos a ver cómo le va a Laura. Sí, señor. Laura, abre la boca. Laura, ¿qué es? Arequipe con
No sé con qué. Le doy a probar más. O última palabra. Última palabra. Listo, ahorita les digo qué es. Y esta última. Álcela. Eso. Abra la boca. Laura, ¿qué? Perdón, amigos. Laura se está ahogando con su... Con no sé. Ají, listo. Ají. Bueno, muy bien. Pueden sentarse. Muchas gracias. Muy amables. Sí, Laura, mejor quítese la venda antes de que... Listo, entonces, lo de Laura era ¿qué? Era lecherita con sal. Lo primero que ella dijo que era el arequipe. Y lo último era encurtido... ¿Está picante o no? Encurtido picante. Listo, entonces... Para finalizar con este tiempo, los muchachos tuvieron la capacidad para escoger, ¿cierto? Y con esto quiero darle preámbulo a nuestro próximo programa. Nosotros tenemos la capacidad como jóvenes de escoger nuestros amigos, de escoger con quién nos casamos, ahí donde usted está, si está en pareja, pregúntele usted por qué me escogió a mí. Listo, entonces nosotros como jóvenes tenemos la capacidad para escoger con quién queremos vivir, con quién queremos pasar el resto de nuestras vidas. Si usted quiere saber un poco más sobre esto, los esperamos en una próxima transmisión el sábado a la misma hora. Dios les bendiga.